Acá otro ejemplo de un proyecto en que, por ejemplo, filmé desde una ventana, acá en Santiago Centro, un lugar, ¿ya? No tenía trípode, me apoyé en la ventana lo más quieto que estuviera, ¿cierto? Porque quería que la toma no tuviera temblor. No tenía un trípode en esa mano cuando vi esta ventana. Y en Runway empecé a explorar esta misma idea que habíamos mostrado en el video anterior de diferentes maneras de lograr objetos con un fondo verde. Siempre lo que sugiero es que ojalá el verde, no como en este caso que queda, si te fijas, con demasiadas tonalidades y estos peces en segundo plano, que puede costar sacarles el fondo. Pero esta después de varias pruebas, me sirve bastante. Entonces, ¿qué te quiero mostrar? Que en esta línea de tiempo tengo en una línea un video, que de hecho podría arrastrarlo acá al canal 1. Luego voy a poner encima los peces y voy a cortar porque esta escena solamente duraría 2 segundos. ¿Ya? Entonces, tengo esto y lo que voy a aplicar, acá arriba me voy a efectos, busco incrustación ultra, la aplico. Luego me voy a controles de efectos, acá donde dice incrustación ultra. em, Cliqueo ahí y con comando control trato de buscar, ojalá quizá en este verde me podría servir, que es un poquito más oscuro porque quiero que se borre. ¿Ya? Entonces agarra ese verde oscuro pero también los más claros. Y ahora empiezo a jugar, ¿cierto? Lo dejo bastante bien, de hecho. Fíjate que como los elementos no queden transparentes, quizá veamos si podemos arreglar un poquito lo que pasa, te fijas ahí en ese pez de ahí, que se transparenta. Entonces en las opciones de generación de mate, tenemos que ver que ojalá sea más transparente. Se empiezan a ver algunas cosas acá, pero son salvables. Está como esta aureola blanca. em, el resalte está al mínimo. La sombra, puedo ajustar eso. La tolerancia, eso no cambia. El pedestal. En el pedestal te fijas que esa sombra, esa aureola blanca se la puedo borrar. La limpieza de mate, puedo hacer que se retraiga un poquito hacia adentro, ¿cierto? Si queda alguna línea de borde, que no es este caso, puedo suavizarlo si quisiera también, contrastar un poco la imagen y el punto medio. Cuando ya estoy feliz con eso, te quería mostrar que también puedes enmascarar esta capa. Para enmascararla, si por ejemplo quisiera hacer que esa pared de ahí más esta pared de acá y toda esta pared de acá oculte a los peces, creo que la manera más sencilla de hacerla es colocarte sobre la capa que contiene los peces y acá en controles de efectos, donde está opacidad, te vas a la curva mano alzada y lo que haces es, pues la puedes ajustar, enmascaras esta parte, ¿cierto? Ahí, acá, va, aquí, acá, aquí, bajo, ahora subo. De hecho, creo que puede ser más sencillo. Voy a volver, alejarme un poquito, alejarme un poquito. Ahí. Ponerme aquí y ahora sí hacerlo. Entonces, empiezo por acá, sigo por acá, cosa de poder estar afuera del área. ¿Ya? Ya.
Y tengo entonces la máscara 3, ¿ya? Si te habían quedado otras máscaras acá, bórralas. Esta es la que sirve, pero necesito invertirla, ¿te fijas? Cosa que lo que está dentro de este área oculte a esta capa. Entonces cuando tengo hecho eso, ¿cierto? Ahí yo me puedo fijar y acá sí me puedo volver a acercar. Hay cosas que puedes ajustar. Fíjate en esa zona donde queda un poco como difuminado. Eso se puede ajustar en la máscara, creo que es en el calado, claro. Entonces en el calado que sea más duro, la opacidad de la máscara yo siempre la dejaría en 100 y la expansión es cuánto desde ese área quieres que se pueda abrir, ¿ya? Creo que con esas serviría. Si no, lo que puedes volver a hacer siempre, ¿cierto? Es ir al trazado y en el trazado puedes volver a mover algunos puntos si es que quedaron mal realizados, como acá me había corrido un poco a la derecha, entonces yo toco ahí y luego para volver a verlo tengo eso. Entonces te fijas que ahora se ocultan los peces ahí, se, ahí, perdón, se oculta el pez ahí cuando mete la nariz, etcétera, etcétera, ¿ya? Tú obviamente podrías tener otra capa quizá me da risa ese. Es otra capa de peces, quizá un poco más atrás, también enmascarados. Ya, por ejemplo, atrás de esos edificios más chiquititos, podrías tener otro, sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Y cuando tienes hecho eso, yo lo que sugiero, sobre todo cuando traes cosas que vienen desde Runway u otra filmación, es que hay que tratar de igualar los colores. Y acá habrían dos maneras de hacerlo. La primera manera sería aplicar dentro de este, y acá voy a minimizar todas estas cosas, ¿ya? Es agregarle un efecto de Lumetri, que más que un efecto es como un corrector de color, ¿ya? Eh, entonces cuando tengo eso, yo lo que hago es arrastrar a esta capa de los peces. Me voy a acercar un poco más para ajustar mejor. Y acá podría tratar de igualar los colores de la capa de los peces a los colores de atrás, que están muy saturados, por ejemplo, los peces. Entonces, pues lo que podría hacer, por ejemplo, es acá en color de Lumetri, en corrección básica, empezar a jugar y decir, la temperatura debería ser un poquito más fría, por ejemplo, no quiero teñirlo de algún color. La saturación, quizá bajarlo un poquito. En cuanto a luz, podría iluminarlos más, yo creo que está bien por ahí. Quizá deberían tener menos contraste los peces, ¿ya? Y acá sencillamente es empezar a jugar, ¿ya? Entonces ahí se podría igualar un poquito más. Obviamente que no es igual. En casos como este, quizá yo sugeriría, si bien obviamente no es una obligación, es que podría generar una capa de ajuste, ¿ya? Que pongo encima de todo este documento, aquí, y en esta capa yo sí podría, por ejemplo, empezar a buscar de nuevo, acá en efectos, Lumetri, y me doy cuenta, quizá todos los premios lo tienen, que acá hay ciertos ajustes preestablecidos. Por ejemplo, veamos qué pasa si pongo este SL negro, y ahí si te fijas, qué bonito, aparecen ciertas como ajustes preestablecidos para darle ciertos colores. Por ejemplo, dice azul acero, ya, te fijas que bueno, es demasiado exagerado, no me sirve en este caso. Y es cosa de ir probando. Quizás los del blanco y negro podría ser interesante a ver qué pasa. Demasiado contrastado. Podría ser. Igual me parece demasiado contrastado. Y es cosa de ir probando. Probemos. Cámaras. Canon 1D. Calor dorado. Está mal. Otro tipo de blanco y negro. Pero igual eleva mucho los contrastes, creo. Ese podría ser, por ejemplo.
¿ya? Y si no, lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer a mano, en que voy a buscar Lumetri. Oye, hay un montón de ajustes, qué bacán. Wow, súper bien. Pero voy a aplicar el tradicional. Y acá, a mano, ¿qué voy a hacer? En corrección básica, le voy a quitar toda saturación. Si es necesario, que no sé si es el caso, quizá podría bajarle un poquito la exposición, aumentarle un poquito el contraste, por el look que le quiero dar, ¿cierto? Y acá encima también podría buscar un efecto que se llama ruido. ¿Ruido se llama? A ver, pues si lo apliqué el otro día. Eh, porque no es en inglés, noise. Estoy casi seguro que es ruido. Ruido, acá está. Este, ¿qué es lo que hace? Es que lo voy a exagerar, voy a minimizar este, le genera un grano como tenían las películas el celuloide, ¿ya? Sugiero, en caso que sea blanco y negro, no utilizar el ruido de color, ¿cierto? Y acá quizá bajarlo, porque si te fijas, cuando uno da play, genera como una sensación de film, que es bien bonito, ¿ya? Ahora, cuando apliqué eso, o sea, con esa capa de ajuste, me di cuenta, estoy viendo como la iluminación de los peces, entonces lo que podría hacer es volver a esta, ver en el color de Lumetri y quizá lo que podría hacer solamente con la capa de los peces es aumentar eh, la exposición, ¿ya? Detallitos es que, por ejemplo, en Runway lo que hice fue empezar a explorar ciertas capas, o sea, ciertos videos en que habían elementos como habían elementos como este, por ejemplo, no sé, burbujas, quizás son un poco grandes, pero te puede servir. Siempre que no sea demasiado, tan solo te muestro cómo aplicarlo. Y acá voy a quitar el ojito a la capa de ajuste y en el proyecto ya la tenía importada por algún lado, déjenme encontrarla. Paréntesis, debería haber nombrado las cosas como se debe. Aquí está, esta capa, o sea, este video. Y lo que voy a hacer es que esta la voy a correr hacia arriba, esta la voy a meter aquí, enciendo el ojito, quito la capa de ajuste, no la quito, le quito la visualización solamente, y acá habría que aplicar los efectos de ultra, que es incrustación ultra. Lo arrastro, controles de efectos, y acá lo que hago es tomar, como habíamos hecho antes, con control o comando, aquí. Mira qué bonito. Wow. Entonces ahora tienes unas burbujas. Y esas burbujas que están por encima de los peces, o también lo que podría hacer, depende de lo que tú quieras hacer, imagínate lo que pasa con esa burbuja de ahí, te fijas que pasa por encima, pero yo podría cambiar el orden de las cosas y podría poner a los peces por encima y las burbujas por debajo. Depende de lo que yo quiera hacer. ¿Ya? De repente me gusta que, como estaba antes, que las burbujas pasen por encima de los peces y luego de eso una capa de ajuste. ¡Et voilà! ¿Se fijan? Entonces, elementos filmados por mí, elementos sacados de Runway, enmascarados con una capa de ajuste y tengo una de mis tomas que dura 5 segundos.